¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, les hago un adelanto de mi columna del hecho al dicho. En este caso, abordaré dos columnas que están relacionadas entre sí y que corresponden al pulquito con el título de Agua de las Verdes Matas. Y efectivamente, el pulque y el maguey son dos elementos de la cultura mexicana que están desapareciendo a grandes pasos. El maguey, que durante muchos años se sembró en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro e Hidalgo principalmente, pues ha dejado de ser un elemento importante de la economía de las regiones magueyeras, de las regiones pulqueras. Y esto se está terminando porque hay un elemento importante para sustituirlo. Es la cerveza, los licores destilados y además, pues sobre el pulque pesa una discriminación como la que se hace de sus consumidores, una discriminación étnica, una discriminación de clase, discriminación cultural también. El pulque es para los nacos, para aquellos que no tienen educación, para aquellos que no pertenecen a la élite de este país. El fenómeno del pulque es más o menos complejo, pues desde la época prehispánica se consideraba como un licor ritual para usos ceremoniales y se llamaba octli. Pasado el tiempo, el octli podía verse consumido en otros momentos, pero era severamente regulado su consumo por las leyes de los mexicas y de sus aliados. Quien transgrediera estas leyes podía perder hasta la vida. El pulque entonces tenía una función ritual y muchos dioses se dedicaron al pulque y a los consumidores de pulque. Entre esos dioses está Mayahuil, Tezcatlipoca y los Enzontotochtin o los innumerables conejos que representan los estados de la embriaguez. Y así transcurrió la época prehispánica hasta que los españoles fundan una colonia y el pulque se hace un licor que se permite y cuyas restricciones no son tan importantes como en el México prehispánico. De ahí que surjan primero en manos de los indios su consumo y su distribución, y después en el siglo XVIII los grandes hacendados ven la oportunidad económica para poder sembrar magueyes y además preparar el pulque, dado que hay una recuperación de la población porque había sido diezmada durante la época de la conquista, pero ya en el siglo XVIII hay una recuperación demográfica importante, por un lado. Y por otro lado, los mestizos son los que también adquieren el gusto por el pulque y hay un buen número de consumidores a los cuales se tiene que satisfacer en términos económicos y surge la aristocracia pulquera que prácticamente al momento de la revolución sufre reveses importantes, pero se sigue manteniendo unas décadas más y desaparece, y va desapareciendo, no desaparece del todo, pero va desapareciendo por los nuevos hábitos de la sociedad. De manera que estas dos columnas, la de la semana anterior y la de esta semana, se ligan sobre un tema que es importante dentro de la cultura popular, pero que lo ha sido también dentro de la música, de la literatura, de los estudios científicos, de las ciencias naturales, etc. Yo les invito a que lean estas dos columnas del pulque, Agua de las Verdes Matas, Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas con la cola entre las patas. Este es el refrán popular.
De manera que les invito a que lo lean, así como las colaboraciones de otros compañeros en la jornada en línea. Muchas gracias.